Buenos días. Hoy estamos en Tradab otra vez para una entrevista. En este caso vamos a hablar de videojuegos, que es un campo que todavía no hemos explorado en el proyecto. Tenemos el placer de contar con Luis Redín, que es LQA, tester de videojuegos y de software, que actualmente trabaja con software y que también ha trabajado como gestor de recursos, de proyectos y como traductor. Hace la entrevista a José Moreno, que es estudiante del grado de Traducción e Interpretación, que ha cursado la asignatura de Traducción Audiovisual y de Traducción Multimedia y que en el futuro espera especializarse en localización y que además le auguro un futuro estupendo. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí, por dedicarnos un ratito un viernes por la mañana y os dejo a vosotros, que va a ser un placer escucharos. Gracias. Muchas gracias, Mar. Pues, primera pregunta. ¿Quién eres? ¿Dónde has estudiado? Y para la gente que nos esté viendo, ¿algún proyecto en el que hayas trabajado? No, ¿nos puedes decir algún proyecto en el que hayas trabajado? Bueno, soy Luis Edín, como ya ha dicho antes Mar. Soy natural de Navarra, estudié traducción e interpretación en la UPV-HU, la del País Vasco, no la de Valencia. Se confunden mucho las dos UPVs. En el campus de Vitoria-Gasteiz. Y de los proyectos, muchos, como siempre, en el mundo de los dibujos no se pueden mencionar por NDAs. De los que tengo ahora mismo desbloqueados, porque algunos tampoco los puedo decir de momento. El más famoso y del que puedo hablar por ahora es Elden Ring. ¿Hiciste estudios de posgrado para especializarte? En el caso de que sí, ¿dónde lo hiciste? Cursé Tradumática, Tecnologías de la Traducción, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Bien. ¿Crees que un alumno que quiere especializarse en este ámbito multimedia o audiovisual necesita hacer estudios de posgrado? Yo diría que son preferibles, pero no son necesarios. No siempre son accesibles para todo el mundo, y la falta de conocimiento o especialización se puede suplir siempre por otras vías. Hay cursos para aprender a desempeñarse en una especialidad. Trabajando, obviamente, es como más se aprende y como personalmente yo más he aprendido. Y creo que los posgrados son una vía más fácil para aprender lo necesario y para labrarse un puesto en el sector y mucho más. Si el posgrado tiene un índice de inserción laboral alto, que esto se suele deber a que tienen un programa de prácticas bueno, pero bueno, que hay otras vías que son posibles y que quien no pueda cursar un posgrado no debería desanimarse, se puede conseguir por otros métodos. Siempre se llega, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué capacidades crees que debe tener un estudiante que quiere trabajar en el ámbito de la traducción a través de la pantalla? Yo creo que sobre todo disciplina a tope para aprender lo que haga falta, para estar centrado, para siempre estar aprendiendo cosas nuevas, ampliando tu conjunto de habilidades, pues, por ejemplo, manejo de herramientas o aprender un poquito de programación o de expresiones regulares o lo que haga falta. Y esto de aprender cosas normalmente suele ir también muy ligado a la curiosidad y al afán de aprender, que yo creo que es algo que ya casi que viene de serie con la mayoría de traductores y es algo que es bonito y que es muy noble. A todos nos nace ese afán investigador. ¿Qué consejos se le darías a alguien que quiere iniciarse en este ámbito de la traducción multimedia? Pues que persevere y que comience trabajando en lo que pueda y que se especialice cuando pueda, porque es difícil empezar de golpe directamente en este campo. No es tan difícil vivir de ello en un tiempo, de verdad, pero toca tener que hacer cosas que a uno no le gustan hacer. Y tampoco es cierto solo para el multimedia esto, o sea, los comienzos yo creo que pueden ser duros para todo el mundo en todos los campos. Aunque también es cierto que en multimedia hay algunas empresas que se aprovechan mucho de lo pasional de este tipo de traducción, en la audiovisual también, y ofrecen condiciones que no son buenas. Mm, Saben que hay gente que está dispuesta a aceptar peores tarifas y peores condiciones porque es un tipo de traducción que les gusta y les hace ilusión y se aprovechan de esto. mm, qué lástima. Como QA tester, supongo que has estado trabajando con numerosos programas. ¿Puedes decirnos alguno? ¿Crees que son asequibles para alguien recién salido de la carrera o que aún se encuentra estudiando? Bueno, yo he usado, se usan
menos programas yo creo que en traducción, en testing. El programa que tienes que testear, obviamente, y luego algún otro software que normalmente lo suelen dar los clientes directamente. O sea que por esa parte no he gastado nada para LQA. Pero para traducir, bueno, y para LQA rara vez también he usado MemoQ, también he dado por el cliente, pero MemoQ también sé que tiene tarifas para estudiantes, eh, es bastante más barato. También recuerdo a gente hablar de que se pueden compartir claves con compañeros, que hay licencias de ciertas herramientas que se pueden usar en varios equipos a la vez. También es más barato, pero no sé si esto sigue siendo caro, siempre hay alternativas gratuitas. Omega T tiene una interfaz menos accesible que otras herramientas de traducción asistida, pero mm, los archivos que utilizan en estos programas siempre son un XLIF ligeramente modificado para que no lo pueda utilizar la herramienta de la compañía rival. O sea que siempre tienes una opción de software libre que va a funcionar. Y también hay muchas veces que eso, que el cliente te da acceso a la herramienta, sobre todo con las herramientas de traducción asistida que son en la nube, y no hay que desprestigiar nunca tampoco las herramientas gratuitas solo porque sean gratuitas. Por ejemplo, Subtitle Edit es un programa que lo utiliza todo el mundo que conozco que hace subtitulado y es gratuito, es muy bueno y yo también lo uso ahora mismo en mi trabajo. Nosotros también solemos utilizar iSub para subtitulado También, y también todo. es muy bueno. Mm. En este ámbito tan poco reconocido de la traducción, ¿cuáles crees que son los mayores retos a los que se puede enfrentar una persona que esté trabajando? Los peores proyectos son los que llegan con una calidad baja de traducción y se pretende que el QA lo arregle todo. Porque nosotros al final somos el último eslabón en el proceso de aseguramiento de la calidad y lo que nosotros entregamos normalmente es lo que se publica. Hay veces que no, hay veces que esto vuelve al traductor, pero no siempre es el caso. Y si a una mala calidad hay que añadirle problemas de formato o errores técnicos o otros problemas que pueda haber, se puede hacer muy cuesta arriba. Y cuando llega algo así, pues se hace lo que se puede, a veces, generalmente se hace lo que se debe, sufriéndolo, y otras veces pues se hace más de lo que se debe también. Depende todo del tiempo, de lo que el cliente espera, de lo que se espera del producto también, y a veces somos nosotros los que tenemos unas expectativas de calidad más altas que las del cliente, y lo hacemos un poco por orgullo, porque sabemos que tenemos que dar X nivel de calidad. ¿Y cómo se lleva el tema de la responsabilidad de ser el último eslabón? Pues mm, yo creo que bien, o sea, no... Joder, nunca me lo he planteado, la verdad. Es muy gratificante también el ver que estás haciendo directamente mejor un producto cuando estás trabajando en él y arreglando cosas y sabiendo que todo lo que eran problemas, ya no solo de traducción o de lo que sea, sino que muchas veces arreglamos problemas que mejoran la experiencia del usuario y eso es muy gratificante también. Bien, bien. ¿Crees que es difícil encontrar trabajo en este sector? No es difícil encontrar trabajo, pero sí es más difícil encontrar un trabajo bueno, porque la mayoría del QA de videojuegos está acaparado por empresas un poco fast food de la traducción. Mm. Tienen una cantidad de recursos enorme para decirle que sí siempre a todos los clientes, pero no pagan muy bien y las condiciones no son muy buenas. Muchas veces también tienen sedes en otros países donde el coste de vida es menor y bueno, pues es lo que hay y tristemente es difícil conseguir uno bueno sin tener que pasar por el aro con alguna de estas empresas. Pero como autónomo, no lo sé, o sea, no lo sé porque yo no trabajo como autónomo y no he trabajado como autónomo, siempre he estado trabajando en empresa, pero sé que se pueden encontrar cosas buenas combinándolo con traducción o con otros servicios. Ujú. Bajo tu experiencia, ¿qué es lo que más te gusta de tu trayectoria como QA de videojuegos? Eh, hmm, Trabajar con contexto
Yo creo que es algo que es el sueño de todo traductor. Es una gozada ver las cadenas de texto donde tienen que salir y resolver los problemas, a veces de formas que solo alguien que sabe el contexto puede resolver. Porque a veces que puedes resolver algo de una forma que es darle la vuelta completamente a la string, solucionas tres problemas de golpe, pero es que solo puedes hacerlo si de verdad estás viendo dónde aparece esta string en contexto. Y bueno, lo que he dicho antes también, que es muy satisfactorio lo de ver el producto terminado y pulido. Y a veces, en ciertos casos, también la inmediatez del trabajo, el poder arreglar algo y verlo al momento, en una build nueva al día, a los 2 días o a la semana, y sentir que estás ahorrando tiempo a otra gente y mejorando la experiencia del usuario. Lo de ahorrar tiempo a otra gente, digo, por ejemplo, al acortar una string, eh, para que se pueda mostrar bien en el programa o en el videojuego, ya no hace falta que un desarrollador tenga que perder tiempo en modificar eh, el juego tal y como estaba programado para hacer que la caja de texto se vea más grande y se pueda ver la string, por ejemplo. No sé. Sí, reconforta ese poder ayudar a otra parte del equipo de la traducción. De Sí, la sí. traducción, no, del El videojuego en sí. desarrollo. Ujú. Sí. El Eneti ha provocado un gran debate concerniente a la posedición y a los textos automáticos. ¿Has tenido que trabajar con textos traducidos, con traductor automático? ¿Qué tal la experiencia? Sí, he tenido que trabajar con ello y no es una experiencia positiva. Eh, por la naturaleza de los textos que tratamos, no es un ámbito donde la posedición nos ahorre mucho tiempo o mucho trabajo, más bien lo contrario. Y bueno, en el que hoy se estila mucho esto de, bueno, el que hoy ya lo arreglará y la traducción que llega a veces pues no hay por dónde cogerla. Y la traducción automática al final se usa pues porque reporta beneficios a las empresas y su uso normalmente hace que alguna de las partes salga perdiendo siempre. Entiendo el uso de la traducción automática para textos estilo un manual de destornilladores, pero cada vez se usa en más ámbitos y no es buena para para ser usada en tantos ámbitos. Eh, las empresas al final pues traducen mayor volumen diario, pagan menos y facturan más. Mm. Pero un traductor pues puede o dedicarle el tiempo por el que le están pagando y entonces tiene que renunciar a dar muchas veces una calidad buena. Depende también del tipo de texto. Si es, pues, como digo, un manual que son todos iguales y la posedición pues lo hace bien porque son tan idénticos los textos que, que hace un buen trabajo, pues a lo mejor ahí realmente sí que no está perdiendo ninguna de las partes. Pero son casos raros. Normalmente la posedición es algo de lo que se abusa mucho. Y, y bueno, también muchas veces pierde el traductor porque o tiene que pasar más tiempo en arreglar un trabajo que está mal para poder dar una calidad buena, o pierde la empresa porque el traductor pues no va a hacer o sea, no va a entregar la calidad que la empresa a lo mejor quiere, pues porque no le da. Porque al final tienes que traducir X volumen de palabras para tener un sueldo decente y si pretenden que hagas más y más y más y más y la calidad no es lo suficiente como para que puedas hacerlas al día, pues ahí, por ejemplo, puede estar perdiendo incluso la empresa. Y muchas veces también con la calidad mala, pues también pierden los clientes y muchas veces pues engañados y sin saberlo. También está el tema de que el traductor automático no tiene el contexto en sí de lo que está de la obra, no tiene la referencia visual ni el contexto narrativo de la historia. También, claro, por eso también es importante que si se usa posición, que sean motores entrenados y Mm. específicos para el tipo de tareas. Por eso te digo, por ejemplo, que eso de los manuales, pues si tú tienes un motor entrenado con tipos de textos que son todos muy, pero que muy similares, los resultados tampoco tienen por qué ser malos. O sea, no estoy 100% en contra de la posedición, pero se abusa muchísimo de ella. La última pregunta es, no, si nos puedes contar alguna curiosidad sobre algún proyecto en el que hayas trabajado, en el que estés trabajando, que te haya parecido curioso o algún caso práctico que hayas tenido que tener. ¿Qué nos puedes contar de la experiencia?
Mm, ¿Algún caso práctico curioso? Sí. Tengo, se me ocurre alguna tontería graciosa que no es un caso práctico, pero igual tengo unas cuantas, pero que no vienen un NDA también. Tendré que pensar cuál. Porque como trabajamos todo con contratos de confidencialidad. En Twitter pusiste el caso del trío terrorífico. ¿Se puede contar? Bueno, eh, había pensado en otra que no he contado, de Elden Ring también, que hay un personaje que es Radan. No sé si sabes quién es. Es un personaje cuya historia es que, bueno, que se hizo tan fuerte que se volvió un gigante. Y le tenía mucho apego al caballo que tuvo durante toda su vida, desde que era pequeñito. Y aprendió a controlar la gravedad para hacerse más ligero y poder seguir montando en su caballo. Y en el juego este hombre es un gigante pues, que va montado en un caballo que es súper pequeñito. Y el contraste es muy raro. Pero es así, tiene una historia detrás. Y es pues por eso, porque le tiene mucho apego y él se hace más ligero para poder seguir montando en él. Pues era tan raro esto que hubo un tester que pensó que era un error y lo reportó para que quitaran el caballo directamente. Pidió que lo quitaran. Porque pensaba que estaba fuera de lugar, que era un error de algún tipo. Y directamente en el reporte puso: "Please remove the horse from the game to fix the issue". Estaba convencidísimo. Pues con esto termino mis preguntas. Muchas gracias. Nada. Muchísimas gracias, me ha encantado escucharte, Luis, de verdad. Y José, las preguntas, cómo lo has estructurado todo. Bueno, he estado apuntando un montón de cosas, pero no quiero tampoco ahora alargarme mucho, pero sí que de verdad ha sido maravilloso escucharos. Sí que hay alguna cosilla que se me ocurrió. Por ejemplo, cuando hablaba José de lo del último eslabón, Luis, es que precisamente en clase, cuando hemos trabajado con revisión, era una cosa que hablábamos, ¿no? Lo de, ay, está ahí como tiene la última palabra, ¿no? Qué responsabilidad tan grande esta de que sabes que lo que al final con la traducción siempre tiene un poco como la tranquilidad, entre comillas, de que alguien está detrás y aquí, sin embargo, sabes que ya no hay nadie más, que tú eres ese que está detrás, ¿no? Entonces, eso es eso, mucha responsabilidad. Sí que se me ocurre ahí si podría, no sé tú qué opinas o qué consejo les podrías dar a los estudiantes que salen ahora al mundo laboral a la hora de hacer una revisión, si deberían tener experiencia previa como traductores o no, porque realmente no sabes qué va antes, ¿no? Cuando empiezas a trabajar. Yo creo que no hace falta tener experiencia, pero obviamente sí hace falta tener formación. Al final, también hace falta pasar pruebas para ser un revisor y suelen ser duras también. Mucho ojo clínico, ¿no? Mm. Sí. Luego le sacas errores a todo, es horrible. Sí, luego eso pasa, ¿no? Luego estás viendo cualquier cosa en la tele, estás viendo las noticias, estás diciendo, aquí hay una rata. Sí, 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 sí. Luego sí, sí, es una maldición. Y bueno, ya lo último quizás es ya destacar algunas de las cosas que has estado diciendo y que creo que es muy importante que los estudiantes vamos, porque siempre, sabes que en nuestra página web esto está todo centrado siempre a estudiantes, ¿no? Capacidades que deben desarrollar por ellos mismos, como son la autonomía, la curiosidad, que estaba hablando, el saber ir más allá, no quedarse con los programas que trabajamos directamente de traducción, sino de edición, programas, como has estado hablando, de herramientas gratuitas, de Ujú. software que a lo mejor no trabajamos directamente. Creo que es súper importante eso, que desarrollen esa autonomía, porque al final, el día de mañana van a estar en su casa o en la agencia y van a tener que ser Y, receptivos. y creo que es importante también para los autónomos que se tomen su trabajo como una jornada de 8 horas y que si no tienen nada que hacer, que aprendan cosas durante esas horas, que no La estén quietos. consistencia, ¿no? Mm. Que es duro, es muy duro, obviamente. Pero Sí, pero creo que hay que tener esa constancia de saber que siempre puedes aprender más cosas. ujú. Pues, bueno, ya te digo, tendría muchísimas más cosas, pero creo que
a robar tampoco toda la mañana del viernes, pero de verdad que me ha encantado escucharos. A Luis me ha encantado todo lo que nos has contado, a José me ha encantado verte disfrutar, porque sé que disfrutas de esto. Mucho, mucho. Y teníamos muchísimas ganas de hacer este encuentro. Así que muchas gracias. Espero, Luis, que si vienes por Córdoba avises y nos podamos... Y Por supuesto, por supuesto. en Córdoba sabes que te vamos a recibir Los con brazos las puertas abiertos. abiertas. Así que nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un absoluto placer, en serio. Me ha gustado mucho estar aquí.